Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Y gracias pues aquí al hermano que me invitó otra vez a predicar la palabra de Dios. Traigo un mensaje sencillo, ¿verdad? Para aquellas personas que son nuevas y que tienen sed de oír la palabra de Dios. Me gusta dar mensajes sencillos que sean entendibles para las personas, hermano. Que ya la palabra de Dios, las escrituras son muy profundas. Cada vez que uno busca encuentra más y más cada día, y cada día son más nuevas las cosas y experiencias que Dios le da a uno. La palabra de Dios es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hermano. Voy a leer Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Padre Santo, en esta hora me pongo en tus manos, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, que voy a exponer a tu pueblo, Señor, aquel pueblo sediento en estos momentos que tiene sed de oír tu palabra, Padre. Te pido que en sus corazones sea imprimida, Padre, y que sea de provecho, Padre, y que la pongan por obra para llevar este mensaje a aquellas personas que están necesitadas de ti, Señor amado. Yo te pido todo en comunión de tu Espíritu Santo, Dios amado, y te lo pido en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, aquí voy a ilustrar esta parábola de Lázaro y el rico. Dice que en aquella época esta parábola la cuenta nuestro Señor Jesús y la dejó escrita en su evangelio para todo creyente, hermanos. Esto es para toda criatura que habita en esta tierra, porque el Señor quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Dice el Señor Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad está en su palabra, en su escritura, hermanos. Por eso te invito a que escudriñes sus escrituras, porque es necesario conocer lo que Dios tiene preparado para nosotros, para cada uno de nosotros. Él vino con el fin de morir por mí y por ti, para que no vayamos a la condenación eterna, hermanos. Aquí dice la parábola, hermanos, que había un pobre llamado Lázaro. Y este hombre no tenía nada, era muy pobre, hermanos. Y había un rico que se vestía con púrpura y hacía banquetes, hacía fiestas, invitaba a gente rica a sus banquetes. Pero este hombre rico, hermanos, no se condenó por ser rico. Por eso hay que descifrar bien la palabra, que es lo que el Señor está dando a entender. No, este hombre, hermanos, este hombre rico se perdió, hermanos, porque él de Dios nunca se preocupó, porque en realidad él no tenía necesidad de Dios. Él no tenía necesidad de Dios, hermanos, porque él tenía de todo. Económicamente, él tenía todo. Él tenía un paraíso en esta tierra, hermanos. Y él se olvidó de Dios completamente. Él y su casa nunca se preocupaban por ir a alabar a Dios.
nunca se preocupaban por escuchar la palabra de Dios o por oír la palabra de Dios, porque no les interesaba. Ellos se preocupaban por sí mismos, su Dios era el dinero, hermanos. Pero a este Lázaro, el pobre, hermanos, este hombre, él se preocupaba por buscar de Dios. Y dice que un día ambos murieron y les tocó morir en la misma fecha, coincidentemente en la misma fecha. Y ustedes se dan cuenta, hermanos, que el dinero no soluciona nada. Cuando la muerte te llega, no la puedes sobornar con dinero. Un día te llega y ese día te vas. Y lo que has provisto, ¿de quién será?, dice el Señor. Entonces, dice su palabra, hermanos, que los dos murieron en esta parábola, hermanos. Y dice que el Lázaro fue llevado al seno de Abraham, al paraíso, el cual Jesús hizo mención, porque ese paraíso existe. No nomás lo menciona en esta parábola, sino lo menciona también cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, por mí y por ti. Había dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha. Alábale, porque Él vive, hermanos. Y un ladrón se arrepintió, un ladrón reconoció quién era él delante de Dios. Reconoció, y él echó de ver que él estaba muriendo justamente porque lo merecía. Pero le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció que Jesús era el Mesías. Y el otro ladrón no lo reconoció, como en estos tiempos mucha gente no lo quiere reconocer. Les da vergüenza alabarle al Señor. Pero más vergüenza es que el día de mañana estés como este rico. Es más lamentable en ese día, porque su palabra dice que el rico fue llevado al Hades. Y dice que era atormentado por una llama de fuego. Aleluya. El Hades materialmente es una fosa donde entierran al muerto. Pero espiritualmente, para mí, el Hades es un demonio, que hace la función como el Espíritu Santo. Así es. Y ese Hades es una lengua de fuego. Y el Espíritu Santo se manifiesta también en fuego. Él se manifiesta como Él quiere, porque el Espíritu Santo es real. Cuando Jesús fue bautizado, no fue manifestado en fuego, fue manifestado en forma de una paloma. Y cuando el aposento alto se derramó el Espíritu Santo, a ellos vino en lenguas de fuego. Y fíjense que este Hades espiritualmente es un demonio, pero materialmente es un hoyo. Pero espiritualmente, en el área espiritual, es un demonio que también se transforma en fuego. Porque pongan atención aquí. Cuando este hombre estaba sufriendo en aquel lugar, le dijo a él, le dijo en el versículo 22 del capítulo 16, dice, aconteció, dice, no, en el 23, disculpe, y dice, y él en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Se dan cuenta que era una llama la que lo atormentaba? ¿Llama de qué? Una llama de fuego. Lo atormentaba, y en aquel calentón tan fuerte tenía mucha sed. Y es lógico, cuando uno está afuera, aquí nomás con el calor, que esté caliente, uno siente sed. Alábele que Él vive. Y miren, pues muchos me conocen quién fui. Pero cuando Cristo cambia, Cristo cambia. Y Él te tiene que dar el entendimiento, como se lo dio a Pablo. Pablo no ocurrió en un seminario. Pablo ocurrió al Señor y el Señor lo cambió. Él conocía lo de su religión, pero cuando Pablo cambió, Dios le dio la sabiduría y el entendimiento para predicar su palabra. Y a cada quien nos da diferente entendimiento, hermanos. Y por eso yo le pido a Dios: ayúdame a no tropezar en tu palabra y saber entender tu palabra. Porque si yo tropiezo, yo pierdo, porque Dios me va a desechar. Porque tenemos que predicar conforme al corazón de Dios.
no conforme a lo que yo pienso. Esto no es de que yo pienso. Ahí te va de donde vengo. Dice su palabra que Lázaro fue llevado al paraíso y Abraham al seno. Ahora te pregunto yo, ¿por qué estás rezándole tanto al rico que se perdió? Si el Señor mismo lo condenó y lo envió allá. ¿O para qué le vas a rezar a Lázaro si Lázaro ya se salvó? Y date cuenta que el que se pierde se da cuenta antes de ser juzgado, porque el rico no ha sido juzgado. No se le ha dicho el motivo por qué se fue a ese lugar. Pero va a ser juzgado según Jesús en su evangelio. Dice el Señor Jesús en su evangelio en Mateo 25:41. Dijo, Él dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Noten bien, el Dios de amor, el Dios de misericordia, ese día que va a ser como juez, no va a tener misericordia, porque Él va a actuar como un juez. Y Él dirá, malditos, apartados de mí, al fuego eterno que ha sido preparado. Pongan atención bien. Dice, porque ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Pongan atención bien. Ese lugar no fue preparado para mí y para ti. Fue preparado para Satanás y los ángeles que fueron derribados del tercer cielo con Satanás a la tierra. Para ellos fue preparado, no para nosotros. Y por eso hoy el Señor te habla a través de su palabra, que te arrepientas, que vengas al conocimiento de la verdad, porque en su palabra está la verdad. Dice aquí, hermano, para que veas que el que se pierde se da cuenta antes de ser juzgado. El que se muere sin Cristo se da cuenta con quién se fue. ¿Y quién eres tú para rezar y sacarlo de ahí? No, tú no tienes que rezar, tú tienes que orar al Señor. Y pedirle por esa persona antes de que muera. Quizás el Señor tenga misericordia y la salve. No cuando ya murió y se perdió. Porque el único que tiene autoridad de condenar y todo es el Señor Jesús. Pero fíjate aquí este hombre. Este hombre le dijo al padre Abraham, le dijo, te ruego pues que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjate bien, este rico está orando por sus hermanos que están en vida, y le está pidiendo a Abraham que tenga misericordia de ellos. Digo, tengo 5 padres, 5 hermanos, que digan. Entonces, fíjate tú bien, que ellos están en sus 5 sentidos. Cuando tú mueres no pierdes los sentidos. Tú te acuerdas de tus familiares que quedaron atrás. Y fíjate, él está pidiendo, pero ya la oración de él ya no es escuchada. ¿Te das cuenta? Y tú estás rezando porque salga del infierno. Ahora date cuenta que no hay purgatorio. Date cuenta que ahí no hay purgatorio. Hay un paraíso y hay un lugar de tormento. Aunque religiones falsas lo niegan, pero Jesús dice que hay un lugar de tormento, y yo le creo al Señor Jesús, porque el Señor Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y alábale que Él vive. Contender con el Señor Jesús, allá tú, pero yo le creo al Señor Jesús 100% lo que Él dice en su palabra. No hay purgatorio, hermano. No te creas del purgatorio. El Señor dice que hay un lugar de tormento y hay un lugar de gozo donde se fue Lázaro. Y el paraíso lo vuelve a mentar cuando murió el rico. Le dijo, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Se veía? En el paraíso. Y si él se fue para el paraíso, ¿para qué vas a rezar por él? ¿Para qué vas a orar ya por él si ella se salvó? Necesitamos orar nosotros unos por otros, para que el Señor tenga misericordia y poder alcanzar misericordia y poder ser salvos como Lázaro. Miren, fíjense aquí en su palabra. Le dijo al padre Abraham, fíjense lo que él le suplica en oración, que vaya
a juntar sus hermanos para que les prediquen. Dice, para que no vengan a este lugar de tormento. Porque él sabía que ya no podía salir de ahí. Pero él sabía que tenía unos hermanos y él los amaba tanto que él estaba pidiendo misericordia por ellos para que no vinieran a ese lugar, hermano. Ese lugar existe. No esperes llegar a ese lugar para creer que existe. Es mejor creer antes de ver. Aleluya. Alábale que él vive. Fíjense aquí cómo le dice el padre Abraham. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Fíjense bien cómo le dijo él. Abraham dijo, a Moisés y a los profetas tienes, óiganlos. Él entonces dijo, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le vuelve a decir, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se procederán, aunque algunos se levantaran de los muertos. Yo le doy la razón al padre Abraham, porque si viene uno aquí del panteón de Kilgore y me dice, yo estaba muerto, pero ahorita me levanté de entre los muertos y vengo a decirte que te arrepientas, no le vas a creer. ¿Tenía razón Abraham o no? Tenía razón. Porque va a decir, ¿cómo es que estabas muerto y ya te levantaste y me estás diciendo que me arrepienta, que oiga la palabra de Dios? Porque fíjese qué importancia es escuchar la palabra de Dios. Le dijo él al padre Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él dijo, dijo él, no padre Abraham, pero si alguno fuera ellos entre los muertos se arrepentirán. ¿Por qué le dice eso el rico? Pongan cuidado, ¿por qué le dice eso? Porque él sabía que eran duros de corazón para oír la palabra de Dios, porque él era uno. Él conocía que sus hermanos no iban a querer ir a la iglesia a oír la palabra de Dios. Porque allá estaban los profetas que predicaban. Estaba el profeta Moisés que predicaba. Pero él sabía que no iban a ir. ¿Por qué lo decía? Porque él era uno que nunca quiso ir a una reunión. Nunca quiso ir a oír la palabra de Dios porque no tenía necesidad. Tenía de todo, menos a Cristo, hermanos. Y fíjense, en él tuvo una riqueza pasajera. Una riqueza pasajera, temporal, vamos a decir así. Pero el Señor promete una riqueza eterna cuando tú te levantes como Él. Entonces, fíjense, le dijo en el versículo 25, para que veas tu riqueza duradera. Dijo, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y lo dijo, además de todo esto, una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. ¿Te das cuenta? Que hay una cima dividida del infierno y el paraíso de Dios. O sea que no puedes irte para allá. No hay manera. No hay manera de que te vayas. Tú rogando por las personas que están perdidas y ellos rogando en el infierno por ti. Alábale que él vive. Fíjense en el clamor de este hombre. Ellos saben ya con quién se fueron. Cuando tú mueres ya sabes de quién eres. Pero la diferencia es que todavía vas a pasar al frente al trono blanco donde habla el Apocalipsis. Dice que pequeños, grandes y ricos se presentarán delante de Dios para ser juzgados, cada uno según sean sus obras. El rico todavía va a pasar a ese jurado, a ese juicio. Y el juez va a ser Jesús. El Señor Jesús, el quien te invita hoy, que te arrepientas, que conozcas la verdad. No te creas de que hay purgatorio. No te creas ni te fíes de que alguien va a orar por ti para que tú salgas de ese lugar de tormento. No, fíjate aquí bien, esta parábola está en Lucas capítulo 16, versículo 19. Para que tú consigas una Biblia y la leas en tu casa cuidadosamente y digas, Señor Jesús, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a conocerte más quién eres tú, Señor, y cuáles son las promesas que tú tienes para mí. Las promesas de Él es que tú tengas vida eterna. Porque Él quiere que tú seas salvo, que tú seas librado de ese lugar de tormento donde fue llevado el rico.
Aunque muchas religiones falsas dicen que eso es el basurero de Jerusalén, que un lugar que se llama Jaena y que ahí le llamaban así. No, no es verdad, hermanos. El Señor está hablando literalmente, porque el Señor menciona el infierno en muchas partes y después ese lugar de tormento le ha revelado al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20, hermanos. Yo lo voy a leer un poquito para que lo entiendan y crean. Hermanos, yo le creo 100% al apóstol Juan que todo lo que le fue revelado de parte de Dios es verdad. Es mejor creer a la palabra de Dios. Y Dios nos está hablando por la buena. ¿Saben por qué? Porque Él nos ama. Pero lastimosamente mucha gente se cierra a su religión, a su tradición. Pero Jesús dejó este evangelio para que todo mundo oiga el evangelio. Pero lastimosamente mucha gente cierra sus oídos y no quieren creer que es verdad lo que Jesús dejó escrito en su testamento. Pero dice el Señor que a Juan le fue revelado el juicio del gran día final, hermanos. Y se lo voy a leer un poco. Dice aquí: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el Hades y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ustedes se dan cuenta que aquí menciona el Hades otra vez. El Hades es la sepultura, pero espiritualmente es un demonio. Así que el hoyo no puede ser lanzado a un lago de fuego. ¿Me entiendes? La muerte es una mujer que trabaja con Satanás, pero el nombre de esta mujer se llama muerte. Y se dan cuenta que aquí menciona el Hades. El Hades es un demonio que atormenta a las personas que mueren sin Cristo. Pero ya hay un lugar de tormento, pero dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Un hoyo no puede ser lanzado a un lago de fuego, pero un demonio sí. La muerte y el Hades, esos dos. El Hades es el que atormentaba al rico a donde estaba, pero ahorita nomás son calentadas que Satanás le da a los de él, a los que son de él, porque son propiedad de él. Y el Hades es el que está cooperando, es ese demonio de Hades. Pero materialmente el Hades es un hoyo, pero espiritualmente es un demonio, aunque no me crean, pero vale mejor que me crean antes de que vayan allá y comprueben que es verdad. Ok, alábenle en que Él vive. Yo solamente les digo la palabra, como dice. Dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quién fue el que no se había escrito en el libro de la vida? Aquel que le dio la espalda al Señor. Aquel que le dio la espalda a su evangelio. El evangelio es cosa seria. El Señor Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, óigalo bien, será condenado. Así dijo el Señor, y yo le creo al Señor 100%. Él dice que el que no crea el evangelio será condenado. Marcos 16, 15, 16, hermano. Mejor prefiero que te enojes conmigo hablándote la verdad que te enojes conmigo diciéndote mentiras. Alábale que Él vive, santo, porque Él viene pronto, hermano. Y estamos pidiendo a Dios que envíe obreros a su mies, porque la cosecha es mucha y pocos los obreros que se animan y se atreven a hablar de la palabra. Porque hay muchas religiones falsas que se atreven más a hablar de la palabra que un verdadero cristiano. Hay mormones, testigos de Jehová. Miren, si un mormón y un testigo de Jehová se salvan, yo les prometo que se salva el diablo. Alábenle en que Él vive, hermanos. Santo el que vive y reina por los siglos de los siglos, hermano. Santo. Hermanos, tenemos que escudriñar la palabra. Congrégate en una iglesia cristiana, búscate una Biblia y acepte el evangelio de Cristo. Léelo para que nadie te lo cuente. Léelo tú personalmente y date cuenta de lo que el Señor Jesús te dejó para ti. No te creas, porque hay religiones que meten herejías.
No te creas que hay un purgatorio. No te tengas que alguien te va a sacar a través de los rezos. No te creas. Eso es una falsedad. La palabra de Dios dice que hay un paraíso y hay un infierno. Se acabó, porque su evangelio lo dice. Yo no pienso que hay. Yo me baso en lo que Jesús dejó escrito en su palabra. Por eso te animo que escudriñes su palabra, hermano. Que no te pierdas. Porque fuera del Señor Jesús es difícil. Es difícil la vida. Hay dos caminos. Uno el paraíso y otro el infierno. Tú decides dónde quieres irte. ¿Ir a donde se fue el rico? El cual clamó por sus hermanos. Digo, Padre, manda a alguien para que les predique, para que no vengan a este lugar de tormento. Y que él está clamando, pidiendo misericordia. ¿O dónde te quieres ir? Toma decisiones. Actúa antes de tiempo. Actúa antes de que mueras. Porque después de que mueras, tu voz no será oída delante de Dios. El rico clamó, pero ya no era oído delante de Dios. Sus ruegos no fueron contestados. No fueron escuchados, porque el padre de Abraham dijo, no, nadie puede ir. Si van a uno de los muertos, tampoco le van a creer. Y tenía razón el padre Abraham. Si alguien viene de la tumba, a lo mejor hasta yo pueda dudar. ¿Cómo voy a ser que estás muerto y que venís para afuera? Si no quiero verlo, quiero creer lo que está escrito aquí, en su palabra, hermanos. Y el rico estaba incitando que tenía 5 hermanos. Él quería que alguien fuera y les predicara de la palabra del Señor. Porque Él los amaba. Él creyó que había ese lugar hasta que fue a dar ahí. Tú no esperes ir a dar ahí para creer que existe ese lugar. Lastimosamente, prefiero que te enojes conmigo hablándote la verdad, que te enojes conmigo por decirte mentiras, hermano. Yo simplemente soy un siervo de Jesucristo, nada más. Sí, no creas que me están pagando por hablarte de la palabra del Señor, no. El Señor me va a dar la recompensa un día. Porque en este tiempo vamos de pasada, en estos tiempos vamos de pasada. Un día la muerte nos llegará como a Lázaro y al rico. Y ese día tenemos que irnos. Pero yo me pregunto, ¿para dónde te quieres ir? Alabado sea el Señor. Alábale a Cristo aunque el diablo se enoje. Tú alábale aunque el diablo se enoje contigo. Porque Cristo vive y Él reina. Él te ama de verdad. Él es fiel amigo. Dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta a su corazón, yo entraré a Él y cenaré con Él. Si tú eres la puerta de tu corazón a la palabra va a empezar a almacenarse en tu corazón y la vas a ir pudiendo entender poco a poco. El Señor está esperando que tú vengas al conocimiento de la verdad. Y si Él dejó esto escrito, fue por amor a nosotros. Yo te digo lo que dejó Jesús escrito. Ahí en Apocalipsis 3:20. Él nos hace el llamado, hermano. Él nos hace el llamado a todos. Él no es racista. Él no discrimina a nadie. Él quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Por eso dice el Señor Jesús en Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Óigalo bien. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Oír su voz es oír su palabra. Es como tú. No puedes viajar a tal parte, pero envías un correo electrónico y antes se giraban cartas en aquellos tiempos. Y el que escuchaba tu carta y atendía lo que decía tu carta, te dabas cuenta de lo que Él te daba a entender. Así el Señor extendió estas cartas para ti y para mí, porque nos ama. Y dice el Señor que en Apocalipsis 3:5, hermanos, porque yo voy a verse venzo, pero prosigo la meta del que me llamó cuando estaba perdido. Dice el Señor Jesús, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los ángeles van a estar presentes ahí. Y dijo Él, y delante de sus ángeles y delante de mi Padre. Él tiene millares de ángeles. Él te va a presentar. Pero dice que si vencieres. Así que vamos en un caminar
No puedo cantar que he llegado allá al final, pero prosigo a la meta. Quiero llegar al final. Porque muchas personas dicen, ya eres salvo, aceptaste a Cristo, eres salvo y siempre salvo. Es una vil mentira del diablo, hermanos. Porque aquí, si fuera así, el Señor dice, el que venciere. ¿Y qué es el que vence? El que sigue luchando como atleta, el que gana sigue corriendo. Hay que llegar hasta donde termina la carrera, no pararte a la mitad del carril porque pierdes. Eres un perdedor. Y me gusta aquí el Señor, que dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice. Pues tiene un traje especial para ponernos, vestiduras reales de un rey, porque seremos sacerdotes de él en aquel día. Y dicen bien, seremos sacerdotes vestidos de blanco al lado del gran maestro, el que venció la muerte y venció a Satanás, al príncipe de este mundo. Él lo derrotó, no lo pudieron detener, él se levantó al tercer día, hermanos. Y por eso yo le doy la honra y la gloria a él, porque él la merece, hermano. Y en aquel día, hermano, el que venciere, el Señor hace, ¿verdad?, una promesa, el Señor, y él siempre las va a cumplir, hermanos. Todo lo que él habló y lo fue escrito, él lo va a cumplir. Por eso dice el apóstol Juan en Apocalipsis 1:5, dijo, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, hermanos. Él nos lavó ya, él nos hizo limpios. Entonces, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta, hermano? Él nos hizo reyes y sacerdotes para ese día. Esas vestiduras ya están preparadas. Yo sigo todavía peleando la batalla. ¿Entienden? Sigo peleando. La lucha es día a día, hermanos. Yo sé que Satanás me va a seguir haciendo la guerra día con día. Esta es una guerra, hermano. Pero yo estoy formado en las filas del Señor Jesús como un soldado, hermano. Todos somos unos soldados de Jesucristo aquí en esta tierra, hermano. Todo eso no es fácil, pero sabemos que con Él no hay batalla que se pierda, hermanos. Porque Él ya nos amó, dice en Apocalipsis 1:5, Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y con su sangre lavó nuestros pecados sobre aquella sangre que derramó en la cruz del Calvario, hermanos. Él lavó nuestros pecados. Ahora solamente falta que tú lo reconozcas como su Señor. Él ya hizo el sacrificio por ti. Él hizo el sacrificio por tu pecado. Tus pecados dice que han sido lavados. ¿Qué falta ahora? Que reconozcas y le alabes. Por eso te animo. Alábale a Cristo. Alábale a Cristo. Que Él merece toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos, hermano. Así que yo, hermano, te animo a que sigas adelante. Y que un día el Señor venga y nos halle preparados delante de Él. Y sabemos que Él nos va a dar recompensa. Su palabra dice que Él es fiel, hermanos. Él es fiel y Él no se va a retractar. Jesucristo es el testigo fiel. Él es el testigo fiel que vino a la tierra a morir por nosotros. Y Él sigue siendo fiel hasta el día de hoy para interceder por mí y por ti. ¿Cómo ves? El Señor muy pronto volverá a la tierra por sus escogidos, por los de Él, hermanos. Y un día miraremos allá al Señor Jesús. Miraremos cara a cara a Él, a los apóstoles, a todos sus seguidores de Él. Los miraremos cara a cara. Pero tenemos que creer a su palabra. Y tratemos no de creer, sino de obedecer su palabra, hermanos. Para un día estar con el Señor Jesús. Por eso yo te animo que busques del Señor y que día a día tú le digas al Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago para seguir adelante? ¿Qué hago para ser salvo? Tú crees en el Señor Jesucristo y en su Evangelio. Y verás que todo va a salir bien. Porque fuera del Señor no hay nada que salga bien. Por eso yo te animo en esta tarde que vengas a Cristo, que lo reconozcas y que lo aceptes en tu corazón. Porque no esperes estar como el rico en aquel lugar queriendo ser un gran predicador. Yo creo que él quería aún salir y predicar a los hermanos, pero él ya no podía salir de ahí. No esperes ese momento. El momento es hoy. El día de salvación es hoy. No esperes el día de mañana, porque mañana puede ser tarde.
Así que, hermanos, los animo a que sigan adelante, hermano, porque realmente es triste, hermano, cuando alguien muere sin Cristo. Es triste cuando alguien se pierde. Y ¿saben qué? El pecado de este rico fue nunca querer oír la palabra de Dios. Yo no le veo tan gran motivo para irse allá, pero fue el motivo. Así que el Señor no quiere nadie en la fuerza allá con Él. Él quiere a aquellos que le aman de corazón, aquellos que le aman sin condición, aquellos que aman su palabra de todo corazón. Y por eso yo te pido que ames al Señor de todo corazón. Ella lo hizo por ti, demostrándolo, dando la vida por ti en la cruz del Calvario. Ahora pon de tu parte, que el Señor te espera con los brazos abiertos un día. El Señor es el fiel amigo. Él tiene lo mejor preparado para ti, la vida eterna, la cual irás allá y nunca jamás verás la muerte, porque la muerte no va a entrar allá. Como te leí en Apocalipsis, la muerte va a entrar al lago de fuego. Ella es esposa de Satanás, es la mujer de Satanás. La muerte y Satanás van de la mano, y el Hades también va de la mano con ellos. Dios te bendiga en esta tarde, y espero que esta reflexión que yo te compartí de la palabra de mi Señor te sirva de algo para ti. Medita en ti si hay razón o no hay razón en lo que te expliqué acerca de la palabra de mi Señor. Dios los bendiga a todos donde quiera que se encuentren. Cualquier oyente que está viendo, pido a Dios que los bendiga grandemente, y que un día, pues muy tardado, nos veremos con el Señor, hermanos. Dios los bendiga.